Hola, ¿qué tal? Esto es el Fauno con lentes y el día de hoy te quisiera hablar de un científico argentino de origen español muy poco conocido en nuestros días. Este señor, llamado José Álvarez López, fue, entre muchas otras cosas, aparte de investigador, fue un conferencista muy bien posicionado en países como, por ejemplo, Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Brasil, y un ingeniero industrial, además de autor de muchísimas obras. Este señor, eh, su, la base de su obra es el replanteamiento de lo que damos por sentado en la ciencia y en la historia. Para este video yo me basé en una de sus obras llamada Dioses y Robots. Se llama así porque, entre muchas otras cosas, te habla de la tecnología que poseían las antiguas personas, y en el último capítulo, denominado igual Dioses y Robots, te habla de los autómatas que poseían ya desde hace siglos la humanidad. El día de hoy me quisiera centrar en el primer capítulo, porque el primer capítulo empieza a plantearte, de hecho el capítulo primero se llama La verdad en la historia, te empieza a cuestionar si lo que sabemos es 100% fidedigno o si es mera especulación, y si es mera especulación, pues habría que investigar más, y si creemos que de verdad es fidedigno absolutamente, ¿por qué creemos eso, no? Entonces quisiera empezar por ahí, recomendando también otra obra del mismo autor llamado El Enigma de las Pirámides. De las pirámides se ha hablado muchísimo, ¿no? Es un tema que da pie a mucho debate y también incluso a teorías de conspiración y, pues incluso tal vez alucinaciones acerca de ello, eh, o, o- o paranoias inclusive. Pero creo yo que la perspectiva del autor es de cierta manera diferente porque lo aborda de una manera más científica. El autor, al ser un ingeniero industrial y un investigador muy profundo, se centra en datos científicos o en hechos científicos. Entre ellos, por ejemplo, él te dice que los antiguos egipcios poseían taladros que eran capaces de comer, entre comillas, 2 milímetros, perdón, 2,5 milímetros de piedra por vuelta. Cada vuelta del taladro es lo que comía en grosor de piedra, 2,5 milímetros, y que poseía una fuerza, esos taladros, según sus cálculos de ingeniero, de 2.000 kilogramos, ¿no? Y lo equipara a nuestros taladros modernos de 0,0 milímetros de piedra por vuelta, que es lo que come el taladro moderno en promedio, y unos 50 gramos, perdón, 50 kilogramos de fuerza. Entonces, si comparamos el taladro del egipcio moderno de 2.000 kilogramos, según sus cálculos, y el taladro moderno de 50 kilogramos, pues es una barbaridad, ¿no? Estamos hablando de una diferencia descomunal. Entonces, si tienes oportunidad, también consigue la obra y léela. Pero volviendo al libro Dioses y Robots, me parece muy interesante cómo aborda la perspectiva desde un cuestionamiento. Él te habla empezando el capítulo, de un astrónomo escocés llamado Piazzi Smith. Piazzi Smith, según su testimonio, estudiando crónicas de la Gran Pirámide en Egipto atribuidas falsamente a Heródoto, descubre que la Gran Pirámide, mm, en su cuadrado de base, en su perímetro de cuadrado de base dividido por su altura, nos da un residuo de 3,1416, es decir, de pi con 4 dígitos de precisión, con 4 cifras decimales de precisión. Cuando te habla también del papiro pi, Rhind, no sé si se pronuncia así, RHYND, de la dinastía 13, que habla de
3.14, perdón, 3.13 como cifra de pi. Entonces él cuestiona cómo es posible que un papiro que en la línea de tiempo arqueológica tiene 1000 años, pues 1000 años posterior a la Gran Pirámide, a la construcción de la Gran Pirámide, tenga el valor de pi falseado. Entonces él se cuestiona si de verdad la división de la base de la pirámide por la altura pudo haber sido una coincidencia, para empezar. Pero eso no es todo. Él te habla de las precisiones milimétricas que tuvieron los constructores del Antiguo Egipto. Él, como investigador, fue a Egipto, como investigador y científico, ingeniero, por supuesto, fue a Egipto a constatarlo y se da cuenta que el rango de error de construcción de los egipcios es de menos de 2 segundos, ¿no? Para que nos demos una idea, un transportador de medio círculo, ¿no? Que es de 180 grados, habría que tomar uno de esos grados, si tu transportador, si tienes un transportador de medio círculo, cada una de las divisiones, o sea, ese medio círculo se divide en 380, se le denominan grados, ¿no? Si es de un círculo, pues son 360. Cada una de las divisiones, es decir, cada grado dividido entre 60, le llamamos minuto. A esa fracción la dividimos por 60 y le llamamos segundo. Entonces, este señor José Álvarez López te dice que los errores de construcción de estos constructores, valga redundancia, egipcios, es de 2 minutos, perdón, 2 minutos, ¿sí? Que según él, la normativa moderna para errores, son 2 minutos exactamente. Entonces, las construcciones, hablando genéricamente, las construcciones egipcias están dentro de la normativa de precisión moderna. Entonces, quiero citar algunos de sus, eh, de sus párrafos. Por ejemplo, el primero sería: el valor de cierre poligonal de los citados topógrafos, hablando de la Gran Pirámide, es de 2 segundos, sumando los 4 ángulos. Es decir, la Gran Pirámide, según mediciones referenciadas por este señor, es de 360 grados, 0 minutos, 2 segundos. O sea, el error son 2 segundos, que como ya dije, un segundo es 1 minuto dividido entre 60 y 1 minuto, 1 grado dividido entre 60. Ese es el rango de error de los 4 lados, es 0.5 segundos por lado. Es decir, 2 segundos en total, en la cuadratura de la base de la Gran Pirámide, lo cual es absolutamente impresionante desde mi punto de vista, ¿no? Otra cosa que es muy interesante para mí es, te habla de los prismas de mármol, ¿no? Él dice que la Gran Pirámide estaba recubierta por prismas de mármol pulidos, ¿no? Y te habla al respecto, que me gustaría citar otro párrafo. Los prismas de mármol del revestimiento que aún quedan en posición en la cara norte no presentan enganches para grúas, y el pavimento en esta zona no presenta ni rayas ni escoriaciones, por haber mantenido durante milenios eh, en no, por haberse mantenido durante milenios bajo enormes e inmóviles dunas de arena. Estos prismas, ópticamente perfectos, de 16 toneladas de peso y de superficie de 3 milímetros cuadrados, se salvaron de su depredación precisamente por hallarse bajo las dunas que, además, las han mantenido inalteradas y libres de erosión. El resto de los 25.000 prismas de revestimiento fue arrancado para la construcción de casas y la obtención de cal para mortero, ¿no? Y al respecto de cada uno de los 25.000 prismas dice lo siguiente: los bloques fueron fabricados y salieron perfectos del taller sin haber recibido ninguna corrección ulterior. Esto implica, de acuerdo con autores citados, que tales bloques tienen sus aristas paralelas en orden de 0,03 milímetros por metro de error. Cada metro de estos bloques tiene un error de 0,03 milímetros en promedio, lo cual es absolutamente impresionante incluso para los estándares modernos, ¿no? Dice, en términos generales puede decirse que cada uno de estos prismas
del revestimiento implica una tarea de igual jerarquía técnica que la ejecución del famoso espejo de 5 metros de diámetro del telescopio de Mount Palomar, Estados Unidos. Lo que sorprende y anodada es que nuestra civilización fue capaz, a costa de grandes esfuerzos, de construir un par de estos espejos, ¿no? Uno en Rusia, otro en Estados Unidos, dice, pero los constructores de la Gran Pirámide fabricaron 25,000 de estos prismas de mármol, con los cuales revistieron, la pirámide, que quedó convertida en un octaedro tallado a la perfección y del color del sol, de acuerdo con los estudios de Pochan, ¿no? Entonces, con este video mi intención es estimularte a que investigues un poco más del tema, ¿no? Te repito, todo lo tomo de Dioses y Robots, me parece extremadamente interesante, y también cuestionarnos si realmente uh, creemos conocer o sabemos realmente cómo eran las antiguas civilizaciones, ¿no? Si realmente nosotros, con todo lo que estamos viviendo y todo lo que podemos ver en la actualidad, creemos realmente ser la civilización más avanzada, o si realmente hay otras cosas, simplemente evidencias, pues como las que presenta este señor, como digo, un ingeniero industrial. Nos dice, pues había taladros más, es un ejemplo los taladros, pero creo que hay muchísimas cosas que pudiéramos cuestionarnos. Y si al cuestionarnos nuestros datos indican que el mero cuestionamiento era erróneo, no perdemos nada, ¿no? O sea, la ciencia misma se basa en el cuestionamiento. Entonces, pues nada, te agradezco que me veas, te pido que me compartas y que te suscribas. Muchas gracias por verme.